Bien, pues estamos listos para gozarnos este día con nuestro Padre en su mesa, siendo su casa. Somos la casa de Dios, somos una habitación que está siendo construida de piedras vivas, nos dice el Espíritu Santo. Primero nos presenta a Jesús como piedra viva, la piedra desechada por los edificadores humanos, como inservible, como rechazada, pero escogida por Dios, dice. Y sobre él, cada uno de nosotros vamos siendo edificados en una casa viva, en una casa santa, para que Dios habite en nosotros y vivamos lo que Él es. Así que vamos a darle gracias por lo que Él va a hablarnos en este día. Betty, quiero invitarte a que por favor tú des gracias allá en Puebla por esta sesión. Okay. Papá, tú eres el único Dios todopoderoso a quien más podemos ir, Señor. Pedimos que tú nos hables en esta mañana, que podamos todos recibir, y los que estamos presentes y los que lo van a escuchar, Señor, después también. Señor, pedimos que tú, Señor, tu palabra entre, Señor, como espada de dos filos, lo más profundo de nuestro interior, para que seamos transformados y continuamos siendo transformados en la imagen de Jesús. Te bendecimos, Padre, y te recibimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muy bien. La semana pasada empezamos a vernos un poquito en entendernos siendo hechura de Dios y aceptarnos en esa descripción que es una enorme promesa cuando tu corazón llega a descansar realmente en que Dios se hace responsable, que Él te recibe, tú te depositas en Él y Él dice, de aquí en adelante yo me encargo de tomar lo que tú has traído, lo que has hecho con tu vida, lo que otros han hecho en tu vida, y ahora voy a hacerme responsable de hacerte yo, ¿sí? De que seas producto de mi hechura y que resultes en esto que te prometo, hacerte idéntico a Jesús, hacerte perfecto. Bueno, eso conlleva muchas cosas que tienen que ser operadas por Dios en nosotros, pero que tiene que contar con nuestra participación. Nada, por favor escuchen esto, nada de la obra de Dios en ti ocurre sin tu consentimiento. Y para que consientas, pues necesitas entender lo que Dios quiere operar en tu espíritu y en tu ser entero. Y para que eso pueda cumplirse constantemente, porque durante nuestro día estamos nosotros constantemente tomando decisiones, eligiendo, recibiendo, rechazando, aprobando, desaprobando, etcétera, etcétera. Y eso es algo que pocas veces nos detenemos a considerar cómo está ocurriendo ese proceso interno. Pero eso es lo que en realidad el Espíritu Santo nos lleva a entender cuando nos instruye sobre la vida que ahora nos corresponde. Y vamos a escucharle en Romanos, el capítulo 8, otra vez, donde hemos ido varias veces, pero hoy vamos a permitirle al Espíritu Santo volver a hablarnos sobre este proceso interno que debe de dejar de ser algo que nada más sucede, ¿verdad? Hay veces que decimos, pues no sé ni de dónde vino.
No sé ni cómo, pero me encontré pensando esto. No sé qué pasó, pero ya estaba yo sintiendo esto. Eso está bien en el inicio, porque venimos en completa ignorancia de lo que es la vida en el Espíritu, de lo que es la vida divina, pero conforme empezamos a crecer, tenemos que dejar de ser llevados de aquí por allá, por cualquier viento de doctrina, por cualquier impulso, y mucho menos por la tanda de pensamientos que a veces nos inundan. Tenemos que empezar a ejercer algo que Dios llama dominio propio, ¿sí? Que es producido en tu ser. La capacidad de ejercer dominio propio te es dada como toda la vida divina. Dios no vive rebotando de aquí para allá por lo que todo el mundo hace. Él vive su ser perfectamente porque Él no es influenciado por estímulos externos, ¿sí? Él vive dando y gobernando primero su ser y luego su creación, y lo hace en libertad. Y nunca esclaviza a nadie. Entonces, ser hechos hijos de Dios incluye el aprendizaje de cada uno de nosotros para ser libres y como libres ejercer dominio propio. Y así que tenemos que empezar a entendernos correctamente en la nueva creación que somos, empezar a recibir la verdad vivificante. Recuerda que toda la verdad que nos es dada trae consigo la vida de Dios, el poder de Dios, todo lo que Dios es. Entonces, no tenemos carencias ya, no tenemos insuficiencias, no tenemos limitantes. Lo que sí tenemos es que aprender a recibir y a vivir lo que nos es dado. Y entonces el Espíritu Santo aquí nos empieza a enseñar en Romanos el capítulo 8 lo que es nuestra realidad como hijos, y nos enseña los fundamentos de cómo se vive esta realidad. Y vamos a empezar en el versículo 1. Y lo que ya te haya sido mostrado de esta verdad es maravilloso, pero por favor permítele, no solamente ahorita, pero siempre al Espíritu Santo, mostrarte más. Porque si crees que ya has entendido algo, lo que hemos entendido hasta hoy no es suficiente. ¿Sí? No podemos decir, yo no puedo decir, pues no he entendido nada. No, lo que he entendido es bueno, es maravilloso, me permite participar de la naturaleza de Dios hasta donde mi entendimiento va. Pero la promesa no es que yo participe en un mínimo porcentaje de lo que Dios es. La promesa de Dios es que Él quiere que cada uno de nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, eso todavía no nos alcanza el entendimiento que hemos recibido para empezar a comprender qué quiere decir eso. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y podemos verlo hasta donde hemos aprendido a ver en Jesús, ¿sí? Donde se manifiesta Dios plenamente. Pero eso es a lo que hemos sido llamados, es lo que se nos ha prometido y es lo que cada uno de nosotros estamos siendo enseñados a vivir por el Espíritu Santo. Y entonces vamos a oír este texto. Empieza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ya en tu entendimiento debe estar registrado que es en Cristo
donde fuimos bautizados para ser traídos al fin de la existencia humana y ser introducidos por resurrección, por el poder de Dios, a la existencia divina. Entonces, si estoy en Cristo, esto es para mí. Pero luego, fíjate, el próximo asunto que el Espíritu Santo declara es importantísimo. Dice, los que no andan conforme a la naturaleza humana o la carne, sino conforme a la naturaleza divina o el Espíritu. Y aquí hay una división tajante entre dos existencias, dos naturalezas. Y no habla de un estado pasivo en estas naturalezas, sino de un estado activo. Los que no andan conforme a la carne. Es claro, ¿verdad? No dice los que ya no andan tanto en la carne, sino que habla de manera absoluta, como siempre. Dios siempre habla en términos absolutos. Entonces, en nosotros, en cada uno de nuestros corazones, tiene que haber aceptación de estas verdades. Porque lo típico es que leemos esto y o dejamos que pase de lado a lado, no tenga efecto, o si empezamos a procesarlo, empezamos a permitir argumentos, ¿sí? Bueno, sí, esta es la meta, pero esto nadie lo ha logrado, por ejemplo, es un argumento. Mientras estemos aquí, esto no se aplica, etcétera, etcétera. Bueno, Dios sabe que yo ahí voy, pero pues me cuesta mucho y Él entiende mi condición porque Él sabe que somos polvo, bla, 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 bla. Argumentos. Y todo argumento que no está al 100% de acuerdo con Dios, con sus declaraciones, pues no viene de Dios. Y cancela la operación de esta verdad en tu vida. Entonces, cuida mucho el proceso que estás aprendiendo para recibir verdad. ¿Sí? Inevitablemente van a venir los argumentos, pero eso no quiere decir que los aceptes. Porque donde tú aceptas un argumento, estás interponiendo esa palabra para filtrar. ¿Sabes lo que hace un filtro, verdad? Deja que entre parte, pero no deja que entre otra parte. Entonces, en lugar de recibir la leche espiritual no adulterada, la adulteramos ahí. ¿Sí? Recibo esto, pero no recibo esto. Y ya no permites que Dios establezca su vida en ti. Entonces, si Dios dice que yo he sido creado en Cristo Jesús y que mi andar ya no es en la naturaleza humana, sino en la naturaleza divina, recibirlo en fe es decir, gracias. Gracias por comprometerte a hacer esta palabra mi realidad. ¿Sí? Porque nada de esto es posible en el esfuerzo humano. Y uno de los trabajos más efectivos del enemigo en nuestras vidas ha sido el mantenernos ciegos a algo tan sencillo. ¿Sí? Que nada de esto es para que tú y yo lo logremos. Que todo lo que se nos es dicho es obra de Dios en nosotros. Es promesa. Y conforme
tú entres a vivir la promesa de Dios, a recibir su palabra como su compromiso contigo, pues las cosas se vuelven muy sencillas. ¿Por qué? Porque el trabajo de establecerte en lo que Dios dice es de Dios, no es tuyo. El trabajo de limpiarte, santificarte, darte revelación, llenarte de capacidad o poder, etcétera, etcétera, todo es trabajo de Dios. Entonces, ¿cuál es tu parte? ¿Recibo activamente o no? ¿O filtro? ¿O empiezo a meter argumentos, a dejar que el enemigo me llene de argumentos? Y le hago caso a los argumentos y no permito que Dios cumpla su palabra en mi vida. Y vamos a ver esto con mayor claridad en este pasaje, Romanos 8, estamos leyendo el verso 1, y viendo las declaraciones absolutas que Dios hace sobre lo que ya somos por obra suya, ¿sí? Pero él aquí, el Espíritu Santo establece, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a entender porque nos va a explicar cómo se anda en el Espíritu. Pero antes de eso va a establecer las razones. Dios siempre te dice algo y luego te da la razón. Te dice por qué esto es verdad, cómo fue hecho esto posible, qué provisión hay de parte suya para que esto sea realidad en tu vida. Y el versículo 3 hace precisamente eso, ¿sí? Por eso nunca dejes argumentos, nunca dejes que entren argumentos a tu vida, a tu mente, porque allí se estorba la palabra. Hay que permanecer abiertos. Si necesitas entender cómo es esto, es como María. Me encanta esto que el Espíritu Santo me está trayendo ahorita. Fíjense, María está allí viviendo un momento en la historia muy terrible. Ella es una jovencita. Sus metas son poder casarse con José, ya está comprometida y está en eso. Y el ángel viene y le empieza a hablar de cosas que ella jamás imaginó. Y le dice el ángel prácticamente, María, Dios te ha elegido a ti para cumplir su promesa de enviar al Mesías, al prometido. Y resulta que esta criatura, tú eres la mujer en la cual Dios la quiere traer a su hijo al mundo. Y estoy aquí para ver si aceptas lo que Dios te propone. Y en lugar de ponerse a un montón de argumentos, María le dice al ángel, bueno, ¿cómo va a ser esto? Porque pues yo no estoy casada ahorita, estoy comprometida, pero no estoy casada. ¿Cómo voy a cargar un niño si no tengo marido? Entonces te das cuenta, en lugar de darle razón a los argumentos, ella hace preguntas a Dios. En este caso al ángel. Tú no tienes que hacerle preguntas a gente externa ya. Y ten cuidado con andar preguntando externamente, porque te abres a infinidad de engaño, no intencional de personas. Muchas veces personas te dan su mejor consejo, su mejor opinión. Pero lo que quieres aprender como hijo o hija de Dios es escuchar al Espíritu Santo que te fue dado a ti. Esta mañana yo estoy dando lo que Dios está poniendo en mi corazón, pero el que te va a enseñar está en tu espíritu. Y si no aprendes a recibir lo que Él está haciéndote entender en tu espíritu, pues entonces sigues en esa peligrosa condición de ser engañados, ¿sí? Entonces María le pregunta, y bueno, ¿y cómo va a ser esto? Pues yo no conozco varón. Y el ángel le dice, ¿cómo?
Porque Dios nunca te va a invitar a vivir algo que Él no haya preparado de antemano, que no lo tenga ya previsto y provisto. Le dice el Espíritu de Dios se va a posar sobre ti y va a engendrar Dios un niño en tu vientre y ahí se va a gestar y va a nacer esta criatura que Dios va a engendrar en ti y se va a llamar Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, fíjense, este es un ejemplo perfecto de qué cosa es andar y recibir la obra de Dios. Porque María ya no sigue argumentando, ya no sigue, ¿y qué van a decir? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué esto? ¿Y qué aquello? ¿Y quién sabe? No, espérame, sino que ella, ¿qué dice? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué tal? O sea, es asombroso que le quedó clarísimo a María que lo que ella tenía que hacer era consentir que Dios hiciera en ella lo que le había dicho que quería hacer en ella. Ella no se puso a, ¿y ahora cómo le hago? Sino es, bueno, yo acepto que hagas conmigo lo que dices que quieres hacer conmigo. ¿Y qué hizo Dios? Pues Dios engendró a su hijo en el vientre de María. Y de ahí en adelante María vivió su embarazo en la responsabilidad del papá del niño. ¿O no? Por eso es una mujer admirable, María. Una chiquilla. Entonces, cuando Dios te habla y te prestas a escucharle y Él te dice, mira, para ti ya no hay ninguna condenación porque te he hecho una nueva criatura y estás en Cristo Jesús. Pero ya no andes conforme a la naturaleza humana, ya no hagas eso. Ahora te corresponde andar es ejecutar tu existencia en la naturaleza divina. Fe, da gracias porque Dios se está comprometiendo a hacer esto realidad en tu vida. ¿Sí? No te está echando encima el peso de la responsabilidad de que ahora tú tienes que ver cómo le haces para cumplir esta palabra. En María no hubo ese vicio, esa confusión, sino es hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué tal que aprendemos a responder así? ¿Eh? Ah, entonces me estás diciendo, Padre, que ya se acabó el que yo ande conforme a la carne, ahora es conforme al Espíritu. Hágase conmigo conforme a tu palabra.
Ahora, lo que María aceptó vivir, permitirle a Dios hacer en ella, tenía un montón de implicaciones, ¿no? Vivenciales. Y es lo mismo para ti, para mí. ¿Sí? Permitirle a Dios hacer esto realidad en tu vida. Y entonces, así como le fue dada la razón, ¿cómo va a suceder esto? Pues el Espíritu de Dios va a posarse sobre ti, va a engendrar en ti una criatura que va a ser hijo de Dios. Así aquí nos dice el versículo 3. ¿Cómo voy a andar en el Espíritu? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta? Siempre hay una explicación del cómo. Y entonces necesitas procesar eso cuidadosamente para que tengas una razón divina de la provisión de Dios para que ya no andes conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La persona que continúa siendo humana, que no ha nacido de Dios, que no está en Cristo, pues sigue siendo esclava de la naturaleza humana y la ley del pecado y de la muerte opera y gobierna su existencia. Y no hay método o manera o capacidad o posibilidad humana para que se salga de allí por ningún medio humano. Pero aquí está la intervención de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora entonces, ¿bajo qué ley vivo? Hay dos. La ley del pecado y de la muerte, esa ya la conocí. Mi nombre es terrible vivir bajo esa ley. ¿Quieres entenderla más? Lee el capítulo anterior, Romanos capítulo 7. Ahí te explica qué cosa es vivir bajo la ley del pecado y de la muerte. No ahorita. Ahí lo vas a buscar después. Pero esa es la experiencia humana. Yo que quisiera hacer lo bueno, pero es que cuando me provocan, no, hombre, pues ¿para qué me buscan? Yo quisiera ya no tener malos pensamientos, pero no, hombre, está difícil porque pues estamos en un mundo que mira nada más. Yo quisiera, es la ley de la esclavitud, es lo que hay que entender. Pero ¿qué pasa cuando Dios establece en ti una ley superior? ¿Sí? Una ley que te vivifica por dentro. Se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y permites que Dios opere esa ley en tu interior y te encuentras volando sobre el pecado. A mí me encanta la ilustración de los aviones, ¿no? O de las aves. En el planeta Tierra todo es regido por la ley de la gravedad. Y la gravedad te jala para el centro de la Tierra. ¿Sí? Y mientras más pesado sea algo, más lo jala para abajo. Por eso se mide el peso, ¿no? Porque la ley de la gravedad jala. Compara esa ley a la ley del pecado y de la muerte. Te jala para abajo. Pues, ¿cómo vuela un animal que pesa 10 kilos? ¿Cómo vuela un avión que pesa toneladas? Porque hay otra ley que vence, no quita la ley de la gravedad. Ahí está. Eso hay que entenderlo, ¿sí?
Pero hay una ley más poderosa que permite que el peso que la gravedad quiere jalar sea cargado y flote. ¿Sí? Entonces, eso te permite entender de manera gráfica la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. La otra ley es la opuesta, del pecado y de la muerte. Vida, muerte. ¿Sí? ¿Qué ley va a gobernarte? Cuando entras a entender que estas leyes, Dios las dio ambas. ¿Sí? La ley del pecado y de la muerte, Dios la impuso sobre Adán y su descendencia, no porque Dios quería que estuviera el hombre bajo esa ley, sino porque el hombre la eligió. Y entonces la raza humana vive bajo esa ley. Y esa ley continúa operando sobre todo ser humano. Por eso la persona que sigue viviendo en la naturaleza humana está sujeta a la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando vienes a nacer de Dios, cuando vives el proceso de ser redimido, de ser hecho libre de la naturaleza humana por el bautismo en Cristo y de ser resucitado juntamente con Él, entonces puedes entender, Jesús vino libre de la ley del pecado y de la muerte. Él voluntariamente se sometió a esa ley con el fin de redimirnos. Y cuando el pecado nuestro fue cargado sobre Jesús, ¿qué pasó? Pues tuvo que morir, porque eso es lo que la ley del pecado y de la muerte hace, te mata. ¿Sí? Y eso es lo que Dios nos explica en el versículo 4, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, o sea, en Jesús. En la cruz ocurrió el juicio sobre el pecado. Isaías 53 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en Colosenses se nos dice, por nosotros le hizo pecado. Entonces, cuando Jesús fue hecho pecado, la ley del pecado y de la muerte operó en él y vivió el juicio sobre el pecado. Y aquí dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús muere, pero no se queda muerto, ¿verdad? Se cumple el juicio sobre el pecado, se acaba el poder del pecado, porque Jesús, una vez que ha pagado todos los pecados, es resucitado por la gloria del Padre. ¿Bajo qué ley existe Jesús hoy? La ley del espíritu de vida. ¿Sí? Y en Romanos 6 dice, sabiendo esto, que
Cuando Él murió, al pecado murió una vez por todas. Ya no puede volver a morir. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Esa es la ley del espíritu de vida, es vida eterna. Entonces, estas son las obras de Dios hechas a tu favor, hechas a mi favor. Cada persona que viene a la adopción divina es sacada o redimida de la esclavitud a la ley del pecado y de la muerte y es constituida y sustentada por la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y es esa operación divina en tu espíritu la que te permite andar en el espíritu, o sea, participar de la naturaleza de Dios. Pero ahora viene la instrucción de cómo se vive esto, ¿de acuerdo? Así que reciban lo que ya el Espíritu Santo les haya mostrado y ahora, por favor, ábranse a entender, bueno, ¿y cómo vivo esto? Primero es, ¿qué hago? ¿Metí argumentos o le doy crédito a Dios y hago como María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero así como María tuvo que ser embarazada y vivir su embarazo hasta su término y de allí ser la persona que dio a luz a Jesús, vivir la crianza del niño hasta su muerte y su resurrección, porque ahí estuvo María también. Así nosotros, andar en el Espíritu es, vamos a vivir las consecuencias de lo que Dios hace en nosotros. ¿Te ha tocado vivir las consecuencias del pecado? Los tuyos y los que otros hacen contra ti. Conocemos lo que son las consecuencias, ¿no? Y una persona me decía, pero es que yo nunca había entendido que las consecuencias podían ser buenas también. Yo pensaba que nada más las consecuencias eran malas. No, hay buenas consecuencias cuando son consecuencias causadas por Dios en tu vida. Y entonces, si te prestas a que Dios haga en ti su palabra, hágase conmigo conforme a tu palabra, pues fíjate lo que dice el Espíritu Santo. Ya nos explicó el por qué esto es posible y el cómo Dios lo hizo. Lo hizo en Cristo, ¿de acuerdo? Ahora el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí está el cómo se vive esto. Los que son de la carne, los que son de la naturaleza humana, piensan en las cosas humanamente. Son congruentes con su naturaleza. ¿Sí? El burro piensa como burro, el gato como gato, el pescado como pescado, el humano como humano. Y Dios piensa como Dios. Tiene sentido, ¿verdad? Pero los que son del Espíritu, los que han nacido de Dios, los que estamos en Cristo, pensamos en las cosas divinas. Todo tiene un contexto divino, todo tiene una razón divina, todo tiene una manera de ser divina. No mezclamos las dos cosas. Porque como piensas, así eres. ¿Sabes eso? O si yo pienso, pues sí, pero es que
Nadie es perfecto, yo tampoco. ¿Te imaginas a Dios pensando eso? De sí mismo. No, pues es que nadie es perfecto, nada es perfecto. Todo está molado, todo está... Imagínate a Dios pensando eso. No, Génesis capítulo 1 nos empieza a mostrar el pensamiento de Dios. Dios hizo, Dios revisa, Dios dice, es perfecto. Todo es perfecto, toda su obra es perfecta. Y por eso el Espíritu Santo dice, mira, lo que Dios ha iniciado en tu vida, Él lo va a perfeccionar. Otra vez, dejo que los argumentos de nada es perfecto, nadie es perfecto, filtren la palabra de Dios, la impidan, o digo, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuál de las dos? ¿Sí? Entonces, la vida de mis pensamientos determina si estoy viviendo bajo la ley del pecado y de la muerte o provisto por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No puede haber una mezcla, ¿sí? Y tengo que aprender a recibir los pensamientos de Dios. Y por lo tanto, el próximo versículo es importantísimo. Versículo, ¿qué es? Ya perdí la cuenta. Creo que es el 5. Porque el ocuparse, o el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Fíjate. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que ahora entra esta palabra de ocuparse, ¿sí? Andar, pensar y ocuparse. ¿De acuerdo? Todos hemos vivido esta sensación de estar muy ocupados, ¿cierto? Es que estoy muy ocupado. ¿Cómo te sientes cuando estás muy ocupado? ¿Te sientes libre y así o te sientes oprimido y no me molesten? No, 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 estoy muy ocupado. Bueno, eso es un síntoma de muerte, ¿sí? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y ¿qué? Y paz. Muéstrame un ser humano muy ocupado y no me vas a enseñar a alguien que está viviendo paz. No, ahorita ni le hables porque no, no, no. Ni lo, no, no, déjalo porque no quieres, ¿cierto? ¿Sabes que Dios siempre está ocupadísimo? Pero toda su ocupación de Él produce amor, produce gozo, produce paz, produce paciencia, produce bondad, produce todo lo divino. En otras palabras, vamos a estar ocupados. El asunto no es cómo me desocupo, sino es en qué me ocupo. ¿De qué se tratan mis tareas? ¿Son vida y paz o son muerte? ¿Sí?
Hombre, es que hoy estoy desgastado porque he tenido un día muy pesado. ¿Qué viviste? ¿En qué te ocupaste? Estamos aquí. La provisión de nuestro Padre para nosotros es vida y paz. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es vida, 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 siendo ministrada a tu espíritu. ¿Hasta qué punto? Pues en las palabras de Dios, Él quiere que esa vida no solamente te satisfaga a ti, esa no es su visión. Él quiere que de tu interior salgan ríos de vida. Que toda la ocupación de tu espíritu sea recibir vida, que es Dios, recibirle a Él para que salga Dios, ¿sí? Y donde Dios pasa por ti, tú eres vivificado. Entonces, por mucha ocupación que vivas, esa ocupación te vivifica, no te desgasta, no te consume, no te cansa. Son dos existencias opuestas. Y todo absolutamente depende de recibir lo que, lo que Dios nos dice correctamente. Hágase conmigo conforme a tu palabra. De pensar correctamente, ¿sí? Los que piensan conforme a la carne cosechan muerte. Los que piensan conforme al Espíritu cosechan vida y paz. Y eso es como andamos en el Espíritu. Porque para pensar en el Espíritu tienes que escuchar al Espíritu. Y lo hermoso de eso es que el Espíritu de Dios te fue dado el día que creíste. ¿Sí? Así que nadie que ha recibido a Jesús está desprovisto. Ahora muchos no hemos recibido al Espíritu Santo para que haga su trabajo en nuestras vidas. Tenemos que entender, Dios da, pero yo recibo. Lo que no recibo de lo que Él me ha dado, pues no lo tengo adentro de mí. Pero si le recibo, entonces, ¿a qué viene? Si todo lo que Dios te da es activo, viene a obrar en ti lo que Dios te ha prometido. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús viene ¿a qué? A darte vida. El Espíritu de Dios viene a ti ¿a qué? A guiarte a toda verdad, a darte poder divino para que vivas toda tu existencia en el poder de Dios, a santificarte, etcétera, etcétera. A perfeccionarte. Quizá esa es la palabra que mejor comprende la obra del Espíritu Santo en tu vida. Perfeccionarte a la semejanza de Jesús. Entonces,
a ti te corresponde tomar las decisiones sencillas. ¿Sí? A Dios le corresponde hacer las cosas imposibles para los hombres en tu interior. Y por eso Dios nos habla de vivir en su reposo, porque Él se va a encargar de hacer lo imposible en ti. Por ejemplo, darte paz en medio de la tormenta, etcétera. Darte sabiduría en medio de la confusión. Darte poder en medio de la impotencia humana. Así que, pero la elección es tuya. Si no recibo su palabra y le digo, hágase conmigo conforme a tu palabra, pues no, esa palabra ya está, la promesa está dada, Dios está comprometido con su palabra, pero como yo no recibo ni me someto a que Él haga en mí su palabra, pues ya todo ese proceso quedó detenido en mi vida. Yo no te puedo a ti negar o detener el proceso en tu vida. Tú decides qué haces con lo que Dios te dice. Yo decido lo que hago con lo que Dios me dice. Lo hermoso es que a todos nos dice lo mismo, ¿sí? Que no hay diferencia. Entonces, una vez que entiendes eso y operas así en fe, haz conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué siguió con María? Se puso a vivir la cosa, porque Dios empezó de inmediato. Y la vida de esa niña deja de ser lo que era. Y ahora ella se convierte en la persona en quien Dios está gestando a Jesús. ¿Qué vive ella en esos 9 meses? Pues ahí está registrado en la Escritura. Y ves el producto de lo que Dios está haciendo, no solo en su vientre, sino en su corazón. Cuando tú lees la oración de María, wow, qué entendimiento le dio Dios a María de lo que estaba viviendo, de las consecuencias que iba a tener el hijo que Dios estaba gestando en ella para la humanidad. Dios no usó a María y la tiró como trapo viejo. Estaba siendo vivificada en el proceso. Pero María tuvo que mantenerse pensando correctamente. ¿Sí? ¿Dónde truena nuestro proceso? Es Dios nos habla y vamos a suponer que le decimos que sí cuando escuchamos. Pero cuando empiezan las contrariedades a lo que Dios nos dijo, nos agarramos pensando humanamente. Entonces nos ocupamos humanamente y Dios te dice, si te ocupas de tu existencia humanamente, vas a experimentar muerte. Tienes que aprender a ocuparte de tu existencia divinamente. ¿Y cómo le hago? Escuchando a Dios. No es que yo agarre o tú agarres y empecemos porque yo lo he hecho en el pasado. Bueno, entonces todo tiene que ser bíblico, entonces a todo le quiero poner Biblia, ¿no? Y agarro y empiezo
a biblificar todo mi lenguaje, todas las cosas para que todo se parezca correcto. Pero así no funciona porque yo lo estoy haciendo por mi cuenta en lugar de estar recibiendo al maestro, al guía, al vivificador, que es el Espíritu Santo. Cuando Él me guía a leer la Escritura, bueno, pues hago caso, ¿no? Háblame, muéstrame. Y ahí viene lo que Dios hace adentro de nosotros. Él alumbra los ojos de tu entendimiento y te provee de la fe divina para que puedas creerle, y ahí va el proceso divino trabajando adentro de ti. Pero tienes que ocuparte en ello. Algunos estamos todavía en ese asunto de la segmentación de nuestra ocupación, ¿no? Porque vivimos bajo el dicho de Jesús: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces decimos, bueno, a Dios le toca el domingo, le toca en mi devocional, ¿no?, que hago diariamente, le doy su tiempo a Dios, y el resto, pues es de César, hermano, porque tengo que ir a trabajar, tengo que ir a ganarme el pan con el sudor de mi frente, tengo que atender a mi mujer o a mi marido, a mis hijos, a todo el mundo, y no queda tiempo para Dios, porque pues al César hay que darle lo del César. Qué bárbaro. ¿Y cómo salimos de darle al César lo de César? Muertos, mortificados, ¿sí? El ocuparse de la carne es muerte. Pues sí, hermano, pero es que tengo que ir a trabajar. Pues es que el trabajo también se vuelve algo divino si lo vives en el Espíritu. O sea, no hay razón para ocuparse humanamente de nada. Tu vida laboral, tu vida familiar, tu vida personal, tu vida social, tu vida política, tu vida, todo lo que comprende tu existencia, lo puedes vivir en el Espíritu. No hay razón para que te salgas. Y los argumentos que el enemigo pone en tu cabeza y que lo apoyan millones de personas, incluyendo con la Biblia, como esto que acabo de mencionar. Pues si hasta Jesús dijo que hay que darle a César lo que es de César. Sí, la moneda, señores, no el corazón, no la mente, no tu ser, no tus pensamientos, no tu existencia. Así que esto yo creo que nos ayuda, ¿no?, a entendernos. Cuando Dios te habla, su palabra te es dada para que haya consecuencias divinas en tu vida, viene provista, y cuando se habla de nuestra existencia, Dios dice, mira, hay dos leyes: la del pecado y de la muerte, que te mata, y la del espíritu de vida, que te vivifica. Ya, si estás en Cristo, ya no estás bajo la esclavitud a la ley que te mata, ahora estás sustentado por la ley que te vivifica. Aprende a vivir en ella. ¿Cómo? En tus pensamientos, que se reciben en la comunión con Dios constantemente. Para que todo tu ser esté operando y estés ocupado en las cosas del Espíritu. Y aprendas a vivir
la vida divina en todo lo que comprende tu existencia diaria, en todos los roles que te toca fungir, en todas las cosas. Ahí se aplica la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que Dios ha dicho, Dios ha hecho, Dios se ha comprometido contigo, Dios ha explicado, y esta explicación no es dominguera. El Espíritu Santo la quiere hacer constante en tu vida, porque de eso se trata, que a cada momento tú vivas, no mueras, sino vivas a Dios. No que seas mortificado por cómo está el mundo, cómo está el exterior, sino seas vivificado porque cómo está Dios. ¿Sí? Y que esa vivificación tuya alumbre a este mundo. Y veamos lo que ocurre cuando los hijos de Dios aprendemos a ocuparnos correctamente. Muy bien. Vamos a escucharles. ¿Qué les está diciendo Dios? ¿Qué les está confirmando? ¿Qué les está confrontando? ¿Qué están decidiendo hacer con lo que Dios nos ha dado y nos dice? Esto es una parte muy importante de los ágapes porque somos edificados escuchando la obra de Dios en cada uno de ustedes. Adelante, Estelita. Pues yo lo que Dios me dice de hacer, lo que hago con todo mi corazón, es repetir las palabras de María. Hágase en mí según su palabra. Y me sale desde lo más profundo de mi corazón. El ejemplo de María es sencillamente perfecto. Perfecto. Una jovencita que de buenas a primeras le llega un ángel y le dice que va a decir, que le dice, ella le dice efectivamente, ¿cómo si no conozco varón? Es lo único que ella dice, no empieza a decir, pero ¿qué me va a pasar? ¿O qué va a decir la gente? ¿O qué tal cosa, tal cosa? Entonces ella recibe, y José estuvo a punto de dejar a María. Pero claro que llega un ángel también a hablar con José para decirle cómo la cosa iba a suceder. Es perfecto el ejemplo de María. Es perfecto en el sentido, todo el resto de su vida, cuando va a visitar a su prima, y que el niño salta en su vientre, y el niño de que llevaba Ana, salta en su vientre. Entonces, y cómo María, cuando María hace el magnífico, glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, pues ha puesto la mirada en una humilde sierva suya. Y ver aquí el motivo por que me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones, pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas. Él que es todopoderoso en su nombre infinitamente de santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Y un poquito más, sigue más, pero esa oración de María es una oración que muestra que esa jovencita conoce las escrituras. Cuando Ana le dice cómo será esto que la madre de mi Señor venga a visitarme, la humildad de María. Entonces es un ejemplo perfecto y es un ejemplo, un verdadero ejemplo. Entonces yo lo que quiero decir es, Padre, hágase en mí según tu palabra. Porque me enseñó mucho esta plática y me hizo sentir muchos cambios que es necesario hacer, que yo haga en mí. Entonces, pues, gracias. Gracias, Estelita. Qué maravilloso el trabajo del Espíritu Santo en María y en lo que está haciendo en tu corazón, trayendo una aplicación práctica, dándote claridad de cómo
ese ejemplo de fe nos toca vivirlo a cada uno de nosotros. Y esto va a tener consecuencias poderosísimas y hermosas en la vida de cada persona que reciba la obra de Dios en su corazón. Miren, por la eternidad Dios ha estado preparando lo que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y nunca ha dependido de nuestra capacidad. Él ha basado absolutamente en su poder para cumplir ese propósito. Entonces, poder llegar a entender lo sencillo que es participar de la obra de Dios, porque nuestro rol, nuestro papel es acepto o no acepto, escucho o no escucho, recibo o no recibo. ¿Sí? Y si aprendo esas cosas sencillas, que ya las estoy haciendo, pero negativamente, porque cuando viene el pensamiento de, ya ves, cómo eres tonto, y confiesas, sí, yo sé que soy un tonto. ¿Qué hiciste? Recibiste una maldición, te la aplicaste y te pones a vivirla. O sea, ya lo sabes hacer, bajo la ley del pecado y de la muerte. Esa misma capacidad de recibir, de aceptar y de pensar y de andar en esos pensamientos y en esa existencia en muerte, ahora nos toca aplicarla correctamente. Pero en lugar de que no sepas de dónde vino el pensamiento, ahora se trata de aprender a vivir aquí en tu espíritu, escuchando a Dios y sabiendo que Él va a producir en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces se pone mucho más fácil la cosa, ¿no? Hay una transición y eso vas a vivir tus propias crisis de transición porque seguimos tratando de ayudar a Dios y seguimos permitiendo que se filtren cosas que Él no dijo y seguimos tratando de vivir ese enorme error de tratar de obedecer en nuestro esfuerzo. Por ejemplo, andar en el Espíritu por mi esfuerzo, pues sencillamente no se puede. Pero andar en el Espíritu por el poder de Dios, eso es otra cosa. Andarme acordando de todo lo que dice la Biblia para hacerlo bien, pues ya te diste un tiro en los dos pies, ¿no? Porque no vas a poder andar. Pero andar escuchando al Espíritu Santo, recordarte y guiarte a la verdad, eso es fácil. ¿Sí? Es que traigo la mente llena. Ponle tu mente a Dios para que Él la meta en orden. Si todo el trabajo lo tiene que hacer Él en ti, nada va a ser producto de nuestro esfuerzo. Entonces, maravilloso, ¿no? Y esta María con su ejemplo, qué enormes lecciones tiene Dios para darnos y obviamente todas las mujeres, pues tanto niñas como ancianas, en todas las edades, tienen mucho cómo identificarse con María, pero quiero decirle a todos los varones, el ejemplo se aplica a nosotros. ¿Sí? María entra en el periodo donde su embarazo no puede ocultarse, Dios la guía a ir con Elizabeth, a estar allá. Cuando David se entera, David vive su proceso y María no va, ay, déjame. No, María deja que el papá del niño se encargue de explicarle a José cómo están las cosas.
Y el papá del niño habla con José y le explica las cosas y arregla el problema. Que lo quieren matar, pues que el papá del niño se encargue de cuidar al niño y a su madre y a José. Y el papá del niño se encarga. Y así el Espíritu Santo te puede mostrar una infinidad de lecciones de lo que vivió esa asombrosa mujer en fe. Y es exactamente lo que está implicado para nosotros en esta escuela divina que ocurre todos los días en todo momento. ¿Quién sigue? Regresamos a Puebla, adelante. No, pues es lo mismo de María y de José, ¿no? Que le creyeron al ángel, le creyeron a Dios y aparentemente a los ojos del mundo pudiera ser que vivieron contrariedades o vivieron cosas difíciles, pero al momento de soltar eso en manos de papá, empezaron a ver las cosas divinas, ¿no? Empezaron a ver las profecías que había con Jesús, empezaron a ver la provisión aún del lugar donde nació, lo veían, pudieron ver todo lo impactante que Dios en lo divino podía ver, ¿no? En el caso de Elizabeth, que le dijo, wow, o sea, ¿cómo viene la madre de mi Señor, no? Entonces, ahí es donde tenemos que sopesar y el ver que papá tiene cosas mucho más grandes que lo natural, lo que la gente pueda decir o ver, ¿no? Que es algo de papá diciéndote, quiero que veas lo que yo veo, ¿no? Así es, Betty, gracias. Qué asombroso, todas las implicaciones. José escucha y prácticamente vive exactamente lo mismo y él entra a vivir bajo la responsabilidad de Dios. Cuando Dios le dice, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, él no se pone, no, pero la carpintería y tengo estos trabajos pendientes y cómo le voy a hacer, sino que él vive en la responsabilidad de Dios y ve a Dios hacer lo suyo, porque eso es nuestra vida ahora. No tenemos ya que llevar la carga de nuestra existencia. Tenemos en Dios a quien se ha hecho responsable y por eso estas instrucciones de cómo se vive bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Juan Pablo, adelante. Es Claudia. Es Claudia, adelante, Claudia. Sí, buenas tardes. Volviendo al tema de José y María, a lo que ellos vivieron, igual, ahorita estaba yo, pues meditando, ¿no? En que muchas de las veces hemos leído estos capítulos, pero yo creo que muchos lo hemos, pues, leído bajo la perspectiva humana, ¿no? Porque vemos lo que pasó María y cualquiera diría, ay, pobrecita María, cómo sufrió, ay, híjole, mira lo que tuvo que pasar, ay, ha de haber pasado, le ha de haber dolido, tener a Jesús en el pesebre y todas esas cosas, ¿no? Cómo lo tuvo, en qué condiciones. Pero en la Biblia nunca, o sea, ahorita Dios no se habla de que específicamente dice, y María sufrió. O sea, no, dijo lo que pasó. Y esto nos hace ver que nosotros lo estamos viendo bajo una perspectiva humana de sufrimiento. No sabemos si María en ese momento, como dice, estaba viviendo algo divino, que a lo mejor ni siquiera estaba sufriendo. O sea, ella estaba viviendo, estaba conectado, le estaba creyendo a Dios esa promesa. Y creo que a veces eso es lo que nos pasa a nosotros y cómo la gente afuera en el mundo, o sea, cómo cuando vivimos algo nosotros, ay, mira, pobrecita lo que está pasando, pero como hijos de Dios, o sea, no debemos de ver lo que los otros
estén viendo, sino nosotros estar viviendo esa realidad divina, y eso es una invitación hacia las demás personas que ni siquiera lo podemos estar viviendo en sufrimiento. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo ahorita me estaba mostrando, ¿no? Bajo qué perspectiva estamos viendo y viviendo las cosas. Maravilloso, Claudia, gracias. Y eso es una aplicación práctica, de lo que leímos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, todo lo piensan humanamente. Y humanamente ves la vida de María o de cualquiera de los personajes en la Biblia y dices, no, olvídate. Pobres víctimas, ¿no? Pero divinamente, la realidad es otra. Y entonces los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Bueno, ¿cómo pienso? Pues deja que el Espíritu Santo te muestre. Y cuando Él te empieza a mostrar, le da un sentido completamente diferente a las mismas vivencias, y en lugar de ser mortificantes, son vivificantes. Y cuando permites que eso se aplique a tu propia vida, a tus factores, a tus situaciones, vas a ver el enorme cambio que eso produce en tu existencia, ¿no? ¿Quién sigue? Vero, adelante. Ay, pero no sé. ¿Allá? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Es un gusto poder estarlos escuchando y estar con ustedes. Y bueno, es impresionante todo lo que han hablado, y sí, cuando te empiezas a dejar en manos de Dios y que Él haga en ti lo que Él quiera, es mucho más fácil todo. Me da mucho gusto saludarte, Cris. Igualmente, y gracias por participar. Cuando Jesús dijo, lleva mi yugo sobre ti porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Aquí es donde entramos a entender la aplicación de eso. ¿Sí? Entonces, hoy es un buen día para descargarnos de todo peso, de todo lo que traemos ahí cargando sobre nuestros corazones, sobre nuestras espaldas, y empezar a decir, Padre, hágase conmigo conforme a tu palabra. Me niego ya a seguir viviendo bajo el yugo de la ley del pecado y de la muerte. Y recibo el espíritu de vida en Cristo Jesús. Enséñame a vivir allí. Trae todo en mi ser a esa existencia. Y vas a vivir un proceso, porque la vida de tus pensamientos va a determinar a quién le estás creyendo, a qué te estás sometiendo, a quién estás escuchando. Y Dios nos advierte no solo de voces extrañas ajenas. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y no van a oír la voz de un extraño. Pero déjame decirte, la peor voz que puedes escuchar es la de tu propia cabeza. Por eso Dios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cada vez que se nos ocurre, bueno, es que yo pienso, es que yo digo, es que yo no lo veo así. ¿En quién te estás fiando? ¿Sí? Entonces, no te des la razón. Escucha, recibe. Que ahí está Dios en ti para hablarte a cada instante. Vive una conversación constante. Eso es comunión con Dios. En lugar de seguir solos aquí adentro, pensando, hablando solos, y eso es ocuparte de la carne. Y cosechamos muerte, ¿no? Es que estoy muy afligido porque fíjese que esto y que aquello, que si usted supiera todo lo que yo tengo. Pues no, yo no sé, pero sabes que el que sabe
quiere darte vida y tú no lo quieres escuchar, o sea, te ocupas de la muerte en lugar de ocuparte de la vida, pues hágame el favor. Así que creo que esto es Dios lo va dejando tan claro, ¿no? Tan sencillo de actuar correctamente en este privilegio que tenemos y que es para todos, hermanos, pero si nosotros no lo aprendemos a vivir, ¿cuándo lo va a ver el mundo? Seguimos diciéndonos que Cristo es la respuesta y que Cristo es la respuesta y nos ven y dicen, pero pues si tú estás en lo mismo que yo. Además, fíjate, yo soy más abusado porque yo le saco ventaja a lo que puedo y tú ya no, porque no, ahora tienes que andar allí midiéndote. Nos ven ridículos. Por eso Dios dice, no tibios. O estás en una cosa o estás en la otra. No andes jugando a las dos cosas. Y a eso nos está invitando. ¿Sí? A que entremos de lleno a la vida divina. ¿Quién sigue? Se acabaron los comentarios. Bueno, vamos a dar gracias entonces por lo que hoy hemos recibido y que Dios vele sobre su palabra para convencernos a cada uno. Y conforme tú empieces a poner a prueba lo que Él ha hablado a tu corazón y avances en vivirlo, vas a ir aprendiendo a no someter tu ser. Hay una palabra más que Dios me da para hablarles hoy dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces pon tu atención en lo que está ocurriendo adentro de ti. Deja de ser reactivo a lo de afuera. Entiende que hay un orden en la vida divina y empieza aquí adentro. ¿Qué estoy permitiendo aquí adentro? Y vamos a aprender a ser diligentes en recibir a Dios, en escuchar a Dios, en comernos su palabra para dejar que Él haga con nosotros conforme a su palabra. Y vamos a vivir el resultado de su obra en nosotros. ¿Sí? Gracias, Padre, por lo que nos has hablado en este día. Gracias porque tú estás más que listo para cumplir tu palabra en nuestras vidas. Y hoy nos estás hablando de cómo se vive eso de manera constante, no esporádica. Y nos llamas a clarificar nuestra existencia en ti, a entender que en nosotros está el aprender a andar y vivir desde tu presencia en nuestros corazones, de vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu. En Gálatas nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y gracias porque nos estás aclarando qué has hecho para que esto sea posible y cómo se vive, ocupándonos en la vida de nuestros pensamientos, de estar recibiendo tu verdad, tu sabiduría, tu guianza, tu presencia, para que tú actúes en nosotros y el producto de tu presencia en nosotros sea lo que salga de nosotros. Gracias, Padre, porque esto es para todos tus hijos y para todo el que quiera vivir libertad de la naturaleza humana y de su fruto que es muerte y participar de tu naturaleza
para experimentar tu vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Disfruten. Adiós.